Me encuentro con el doctor Miguel Rodríguez Mackey, exministro de Relaciones Exteriores, abogado internacionalista y docente, con quien vamos a conversar sobre el tratamiento de las noticias sobre África, cómo es que en general los medios de comunicación tratan, informan, ¿no?, sobre lo que ocurre en países de África. Gracias por la generosa invitación que me formulan Leonor, Diego y Martín. Buenas noches. Siempre he creído que los enfoques de los medios de comunicación están en función de las fuerzas históricas. Eso tengo que explicarlo en dos patadas, rápidamente para que puedan entender. Cuando se produjo el quiebre por la caída de la tesis de Ptolomeo, que la Tierra era plana, y surge la de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, de que la Tierra es redonda, incluso hasta se divide en el mundo Portugal y España por el Tratado de Tordesillas, y empiezan los grandes viajes de circunnavegación. Los portugueses se van bordeando el África, buscando las Indias, ¿no es cierto? Hernández de Magallanes, Sebastián Elcano, y Colón cruza hacia América. En ese tracto, incluso con la Edad Media, las exploraciones y los caminos de los europeos era hacia el África importante, sino que no se dice. Pero cuando viene el descubrimiento de América, la fase explosiva de la circunnavegación, África desaparece de los europeos. Y entonces, en vez de ir hacia el África, se van hacia América. Y por tanto, nosotros que somos una nueva sociedad internacional, crecimos en función, nos hicimos en función de las aprehensiones de la relación entre Europa y América. Por tanto, África quedó de espaldas a América. Eso hay que decirlo. Y en consecuencia, al quedar de espaldas a América, aún con un Atlántico todavía en boga, hoy ya no es el Atlántico, hoy es el Pacífico, Cuenca, etcétera, ya hablaremos otro día de eso. Entonces, desaparece del escenario geopolítico, histórico y cultural del África para los americanos, por tanto, para todos, para los gobernantes, para los intelectuales, para el mundo de la educación, de la cultura, del periodismo, para todos desaparece el África. Yo estuve hace 5 años en África, en Marruecos, y en la Academia de Reino presenté una ponencia que luego se las compartiré, donde dije exactamente lo que ustedes. América no mira al África. No hay ningún sílabo de colegio en las escuelas de América Latina que tenga algún punto de desarrollo sobre el continente africano. Todo es Europa, y en los últimos 30 años o 40 sobre el Asia. Esto es muy importante porque eso hace que ustedes como periodistas no tengan una mirada hacia el África, y el interés de ustedes es un interés en verdad recortado, y no por ustedes, sino por el proceso histórico. Y, esto es muy importante. Entonces, pero muy bien dijiste en la fase preambular de que África es un continente en verdad heterogéneo. Yo diría que en su heterogeneidad hay dos grandes partes en África. Primero, el África del Norte, que es el África árida, el África árabe, ¿no es cierto? Donde está todo el Magreb, el Sahara, ¿no es cierto? La Gran Sabana y el África subsahariana, o el África negra. Son las dos Áfricas. Ahora, este continente que es importante, e insisto, presenta con sus 54 países una diversidad y una heterogeneidad, porque tiene lo que no tiene América, lo que no tiene Europa, lo que no tiene Asia. ¿Qué cosa tiene? Tiene estados fallidos.
O sea, América tiene solamente Haití, en cambio África sí tiene más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados fallidos. O sea, estados ingobernables. Pero con todo eso, África tiene países del primer mundo. Sudáfrica, Marruecos son países realmente que ya pasaron la barrera de ser estados emergentes. Y son estados de enorme nivel de competencia. Entonces, la vida en África, yo hace 25 días estuve en África, vengo de Senegal, ¿ah? La vida en África es absolutamente diversa. Porque así como hay una vida urbana cercana a la Europa de hoy, se comercia mucho con el euro, no quieren dólares, ¿ah? Pero el África de todas maneras sigue mostrando por su fase tribal insertada a través de tantos siglos, años, en verdad con desarrollos más o menos uniformes. No podemos decir que África es un continente desarrollado porque eso no es cierto, pero sigue siendo un continente en desarrollo hay que apuntalar porque tiene lo que siempre esperan las grandes potencias. Tiene recursos, tiene metales preciosos. En Senegal conversaba con empresarios que van ¿para qué? Para hacer turismo y para comprar diamantes, para comprar oro. ¿Y para qué? Se lo llevan en bruto y en Europa los transforman y lo venden 10, 15, 20, 30 veces más. Entonces sigue siendo un espacio de recursos que son objetos de aquellos que tienen capacidad adquisitiva, van y compran. Y los medios de comunicación que suelen estar asociados a buscar la noticia, en verdad que la noticia no está en África. Si hay un atentado terrorista en África, no será relevante como si fuera por un ataque terrorista en el centro de París. O sea, aquí hay cosas que pasan hasta por una fase cultural de aprehensión de la situación que sucede en un continente que históricamente ha estado postergado, relegado, y no digo en términos solamente de desarrollo económico, sino cultural. Su nivel de aprehensión ha estado alejado de lo que significaría esto, entre comillas, la cultura de la modernidad, la cultura de la actualidad, la sociedad internacional que todos conocemos y a la que estamos muy abocados. Wow, bueno, la verdad que nos ha dado muchísima información de por medio. O sea, siento de que hay mucho de dónde hacer más consultas y ahí es donde yo de repente le quiero comentar, si bien usted nos dice que por un tema educativo, parte de nuestro continente que viene a ser, bueno, América y en este caso Sudamérica, ha estado en una constante visualización de información en la que obviamente no contemplamos a África como una posibilidad de desarrollarse económicamente. Usted nos comenta que sí existe esa posibilidad bajo también un tema adquisitivo de por medio, ¿no? Porque como usted comenta hay muchos recursos. Entonces, a pesar de esto que usted nos dice, ¿por qué motivo cree que la prensa ve a África más que nada como esa comidilla mediática en la que solamente hay hambruna, solamente hay conflicto, solamente hay pobreza, por un tema de repente comercial? ¿O por qué cree que existe ese factor, al menos en nuestra región, ¿no? A nivel internacional inclusive? Yo creo que hemos trabajado, Diego, es un muy buen enfoque de tu pregunta. Yo creo que hemos crecido y seguimos andando en una construcción de estereotipo de noticia. Entonces, si vas a hablar de, digamos, la última pasarela en el Congo, seguramente durará segundos porque no será noticia. Pero si es en París o si es en alguna otra parte del mundo o Nueva York, en verdad que sí lo será. Entonces, aquí es un tema cultural. No estamos acostumbrados a mirar al África por sus talentos,
sino por sus desvirtudes. Y para que eso cambie, tenemos que cambiar los modelos de educación. Alguna vez me preguntaban unos alumnos en la maestría justamente de periodismo en la San Martín, me preguntaban una vez, ¿y por qué pasa esto? Miren, esto es muy sencillo. La historia tiene un guión y el guión que interesa es el que se aprende. Todos hemos aprendido que Colón partió de Puerto de Palos, la Niña La Pinta y la Santa María llegó a América. Pero muy poco sabemos que en Senegal partió por 3 siglos cerca de 15 millones de negros de las islas de Senegal que sacaban otra vez, los propios negros sacaban a otros negros y los ponían en los barcos para llegar a América. Y eso nada se sabe o muy poco se sabe, porque no están en los guiones de la historia, no están en los guiones de los sílabos, porque no interesa, porque no los ponen, porque no ha sido aprensible, o que en los tiempos del virreinato, cuando se hacían los guiones para San Marcos o para otras universidades, no les interesaba a los españoles colocarla. Entonces interesaba colocar lo que correspondía al verdadero desarrollo de lo que significaba para España respecto de sus virreinatos, lo que dijera el Consejo de Indias sobre la Casa de Contratación de Sevilla. Y hay algo más. También es bueno decir, pero ¿por qué? Aquí puedo entrar un poco a la visión etnográfica. ¿Por qué razón es que en todo caso, porque es cierto que el África no es el continente desarrollado, es un continente subdesarrollado? En general lo es. Hay puntos estratégicos de algunos países que han alcanzado desarrollo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué África le pasó esto y por qué no a Europa? Porque los africanos, y hay que decirlo con el realismo político que me gusta en mis clases, no tuvieron la concentración y el monopolio de los modos de producción. Y aquí puedo usar una categoría marxista, yo que soy antimarxista, pero tengo que decirlo así. O sea, no tuvieron los modos de producción. Los modos de producción fueron europeos. Es decir, acuérdense, del proceso de la edad de los metales, la aparición de la escritura, en verdad que quien concentró todos estos procesos de aleación fueron los europeos, y por eso tuvieron la fuerza, y por la fuerza dominaron. Eso es todo. Lo hubieran hecho los africanos, pero no tuvieron esa suerte. Eso tampoco se ha enfocado ni se dice. Y sería bueno que ustedes quizá como periodistas pudieran hacer un enfoque holístico de esa etapa de la historia, porque en verdad que es importante. Yo acá tengo un libro, ¿ya? Que tiene todas las ponencias que dijimos quienes fuimos al África a hablar desde América para el África. Y yo decía acá en mi ponencia, que les voy a pasar la conferencia que está en la red, toda mi ponencia, que en verdad estamos de espaldas al África, y mientras sigamos de espalda al África, entonces eso va a repercutir en las relaciones diplomáticas. Miren ustedes, comparen la relación comercial de Perú con cualquier país africano, no es comparable ni siquiera con un país mediano de cualquier otra parte del mundo. Así de sencillo, ¿no? Entonces queremos a mirarlo de otra manera, pues nos cuesta, y a ustedes les cuesta más, porque si como periodistas, mientras lo que les pide el director no sea noticia, por más que sea interesante y no sea noticia, les van a bajar el dedo, porque si no es noticia, no vale. Y entonces, lo que sí es noticia, muchas veces en este estereotipo no está en el África. Es una pena, pero hay que, digamos, entrenarnos en la idea de que el África es parte de la historia presente, como que lo es, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía a mis alumnos hoy en la mañana, porque les hablaba de la entrevista que me iba a hacer Leonor, yo le decía, miren, ve, Tánger es al África como Chancay es América. Si queremos mirarlo así, entonces vamos a empezar a mirar el África, pero no lo hacemos, pues. Tenemos que mirar el África en su verdadera dimensión. Pero para eso, la política pública y la política de Estado debe ser mirarla
claro, es un enorme reto, Diego, porque hoy día estamos mirando la cuenca. O sea, estamos en el siglo del Pacífico, no estamos en el siglo del Atlántico. Por eso que Brasil, como loco, junto al BRICS, cruza, se asocia con los chinos, invierten, trazan el IRSA y llegan al Pacífico. Les cuesta. Y no estamos en el mundo del Atlántico, y eso también juega en resta a lo que debe ser este importante continente como es el continente africano. Sí, doctor, ¿qué tal? Una consulta en relación a lo que mencionó mi compañero, ¿no? Y en esa misma línea, para usted, ¿qué tan influyente es el racismo, ¿no? La discriminación histórica en sí que tiene gran parte de la comunidad internacional sobre la perspectiva que se tiene de África, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay conflictos armados en esas zonas, hay la sensación de que los enfoques que se publican en los medios aluden a los ciudadanos como si fuesen comunidades de salvajes, ¿no? Como algo prácticamente normalizado y se siente, ¿no? Que pesa la mirada casi paternalista, por así decirlo, y vertical, ¿no? ¿Qué tan influyente sería el racismo en ese sentido? Es O la muy, discriminación. es muy influyente, y gracias, Martín, por la pregunta. Yo escribí una columna, yo escribo todos los días en Expreso desde marzo. Antes de ser canciller, por 9 años atrás, escribí todos los días en correo. Hay una columna que yo voy a buscar y les voy a mandar, donde explicaba un poco lo que Martín acaba de apuntalar. Hay mucho racismo y mucho prejuicio. Cuando el Boko Haram, grupo terrorista africano asociado a los hermanos musulmanes, asociado a Al-Qaeda y el Estado Islámico, que ustedes conocen, tomaron de rehenes, ni siquiera de rehenes, secuestraron a más de 200 niñas de aldeas africanas. En verdad que nadie hizo nada sino lamentar, y cuando las fueron embarazando, algunas pudieron escapar porque ya estaban embarazadas, perdónenme, pero es que así lo miraban ellos, y las iban soltando, y otras escapaban. Yo te aseguro que si hubiera sido un safari de alumnas de una escuela de Nueva York, hubieras visto tú en África a la mayor fuerza de élite o fuerza delta para salvarlas, ¿sí o no? O sea, seamos claros. Entonces tu pregunta es capital, pero eso pasa porque hay un enorme prejuicio. Si aquí nada más, yo no hablo de gente de color, de afroperuanos, no vas a encontrar, en mi discurso es negro, negro, blanco, blanco, chino, chino, cholo, cholo. Porque tenemos que aprender a hablar. Ricardo Palma decía eso. El concepto de negro en verdad se ve peyorativamente, pero ¿cómo lo cambiamos? Con cultura, con educación. Por eso yo sigo pensando, y me gusta más hablar del Perú negro que del Perú afroperuano. Los grupos grupos negros de Perú negro que los grupos afroperuanos. Nos cuesta mucho. El racismo está hoy cada vez más presente. Los que digan que el mundo ha cambiado, que se ha diversificado, que hemos superado estigmas, eso es una tremenda mentira. A mí me gusta hablar directo y de frente en mis clases, y cuando salgo a los medios en política igual. Aquí en este caso, yo sí te puedo decir, desde mi experiencia, que paro viajando, ahora vuelvo al África en 15 días, veo mucho racismo. Y esto es parte de una fractura por la ausencia de inversión en educación, porque ¿quién es racista? El ignorante. ¿Quién más puede ser racista? El ignorante. No hay más. Claro, y lamentablemente ese tipo de situaciones, ¿no? De racismo en general creo que es un problema que invisibiliza no solamente a estas comunidades, sus avances históricos, su cultura, sus innovaciones. Y creo que también es palpable incluso en nuestro Perú, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de ir por primera vez a Cusco hace poco y he conocido grandes avances que ellos han desarrollado a nivel de infraestructura, a nivel desarrollo como ciudad, que no se tocan como usted mencionó inicialmente, ¿no? No se tocan en las escuelas, no se toca
como un hecho histórico, como un aporte cultural, ¿no? Y lo mismo pasa con África, ¿no? La perspectiva está tan infravalorada, no tan degradada, que a nivel internacional no se le presta la atención que corresponde y por lo mismo se les trata de inferiores. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Mira, em, hay mucha fractura, Martín, ¿no? En el siglo XIX, cuando Ricardo Palma dice que no tiene de Inga, tiene de Mandinga, lo dice porque eh, nunca supimos hacer de nuestro mestizaje una fortaleza durante el virreinato. Ahora se ha hecho famoso Milei por las castas. Perdóname, yo te mostraba mis columnas y te dijera, las castas, la del virreinato, llegaban a la puerta de los templos en el Cusco o en otras partes del Perú y el oidor o el corregidor miraba al indígena o al mestizo y le decía, como ya estaba entrado en el credo, quería entrar a la misa y decía, a ver, pero tú tienes los pómulos, tú tienes los labios grandes, tú tienes la nariz ancha, tú no puedes entrar. O sea, fractura tremenda, nunca supimos superar eso. Porque no hemos sabido invertir y por eso es que somos un país lleno de fracturas, de complejos, ¿no? Tenemos que decirlo, debió ser nuestra mayor fortaleza. Somos un país mestizo, ¿no? Mestizo. Acabo de decir en Nueva York, estuve ahora para las Naciones Unidas, no, me decía que Estados Unidos usted ha dicho que Estados Unidos es un país de todas las sangres, o sea que Estados Unidos también es un país mestizo. No, es un país de todas las sangres porque todo el mundo llega, pero no es un país mestizo, es el menos mestizo que existe. Los anglosajones, ¿qué hicieron con los pilerrojas, los comanches y los apaches, Diego? Sincretismo, no, por favor, los exterminaron. Los que quedaron fueron las reservaciones. Entonces, todo este conjunto de cosas, en verdad, la prensa, los medios de comunicación, digamos, deberían apuntalarlos con una mayor precisión y objetividad. Y cuando digo objetividad, no digo que maquillen la información. Lo que digo objetividad es ir hasta el fondo para poder, digamos, sacar una conclusión realista de lo que pasa, ¿no? ¿Qué es realista? Vuelvo acá al Perú. ¿Qué es realista? Que aquí en el Perú decir serrano es absolutamente un vituperio, un insulto. No le vas a decir a los de Sierra Nevada en España, al contrario, ¿no? Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ser serrano para ellos es parte de su geopolítica, acá es un insulto. Y lo mismo pasa con los negros, porque no hemos aprendido a superar esos complejos. Porque los hemos visto siempre como materia prima para la producción, mano de obra para la producción. Por eso que cuando San Martín le dice a Pérez de Tudela que hay que firmar el acta de independencia y le recuerda la necesidad de la libertad el 28 de julio, los notables de Lima lo cuadran a San Martín y le dicen: un momentito, todo está muy bien, San Martín, pero tú no puedes dar la libertad a los negros, porque si tú le das la libertad a los negros, Lima colapsa económicamente. Y por eso San Martín tuvo que dar un giro y dijo: bueno, que sean libres los que nazcan a partir del 28 de julio. Y ya cuando llegó Ramón Castilla, ya abolió la esclavitud, pero ¿para qué negros? Los viejitos lindos negros que quedaban, que eran poquitos. Ya todos eran libres, porque a partir del 28 de julio, pero a la promesa de los negros que ayudaron a la independencia, la libertad, no se produjo, nunca se produjo. Tampoco lo hacían en Norteamérica en esos momentos, ¿eh? Tampoco se hizo, sino tiempo después, y por eso es que incluso Ramón Castilla le gana a Abraham Lincoln, que lo hizo 4 años después, o 10 años después, durante la Guerra de Secesión. Muchas gracias una Muy vez más bien. por su tiempo.
Y bueno, ya será para otra ocasión, ¿no? Esperemos tener el gusto también de poder conversar con usted. Será un honor para mí, cuídese mucho y éxitos en su trabajo, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Tenga gracias, buen día. señor Gracias. Rodríguez. Hasta Un luego. gustazo, de verdad. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, Hasta luego, doctor. adiós. Muchas gracias.